So the first question is, I follow Dharma and live in a country where most people do not. Bueno, pues la primera pregunta es, yo sigo el Dharma y vivo en un país en el que la mayoría de las personas no lo hacen. I see them suffer, but they are committed to their beliefs. Los veo sufrir, pero están comprometidos con sus creencias. How might I respond? ¿Cómo debería responder? Well, the whole of samsara is made up of beliefs. Bueno, todo el samsara está construido a partir de creencias. Beliefs are ways in which we give shape to the potential for manifestation. Las creencias son maneras en las que le damos forma al potencial de manifestación. Whether we believe that there is a God in heaven who made the world, or whether we believe in ignorance and karma, Tanto si creemos en que hay un Dios en los cielos que creó el mundo, o creemos en la ignorancia y en el karma, these are ideas. todo esto son ideas. So from our Dharma point of view, we want to see the root of the idea. Desde nuestro punto de vista del Dharma, lo que queremos es ver la raíz de la idea. When we see that an idea, a belief, a concept, a thought, these are the energy of emptiness. Cuando vemos que las ideas, los conceptos, los pensamientos, todo eso son la energía de la vacuidad. Then we start to have some freedom. Entonces empezamos a tener libertad, algo de libertad. We don't take ourselves so seriously. No nos tomamos tan en serio a nosotros mismos. Buddhism is non-dogmatic because essentially it is experiential. El budismo no es dogmático porque esencialmente es de Of course, we experiencia. believe some things in order to help us review our existing positionings. Por supuesto, creemos en algunas cosas porque nos ayudan a revisar nuestros posicionamientos actuales. But then we enter into the meditation practice where we see the transitory, insubstantial nature of all beliefs. Pero luego entramos en nuestra práctica de meditación y entonces vemos la naturaleza insustancial y transitoria de todas nuestras creencias. So when we encounter people with beliefs, Entonces, cuando nos encontramos con gente que tiene creencias, and we see that their personal identity is based on their attachment to these beliefs, y vemos que su identidad personal se construye sobre su apego a estas creencias, and they don't want to change, y ellos no quieren cambiar, then we just leave them with their beliefs. entonces los dejamos con sus creencias. Simplemente los dejamos. Shouldn't we help them? No deberíamos ayudarles, But they don't want to be helped. pero no quieren ser ayudados. So they don't have a problem. No tienen un problema. We think they have a problem, but they don't think they have a problem. Nosotros pensamos que tienen un problema, pero ellos no piensan que tienen un problema. They think we have a problem because we are not going to go to heaven with Jesus or whoever. Ellos piensan que nosotros tenemos un problema porque no vamos a ir al cielo, porque no creemos en Jesucristo o Fighting quien sea. about religious positions is the same as fighting about which is the best football team. El pelear sobre diferentes religiones es lo mismo que pelear sobre quién es el mejor equipo de fútbol. When we take refuge in the Buddha, Dharma, and Sangha, this is a support for the actual meditation practice, which allows us to see that the Buddha is empty, the Bodhisattvas are empty, we are empty.
Cuando nosotros tomamos refugio en el Buda, Dharma y Sangha y nos involucramos en la práctica de meditación, esto es una manera de darnos cuenta de que el Buda está vacío, de que So if we get upset because other people have false beliefs, entonces, de que todo está vacío, nosotros estamos vacíos. Entonces, si nosotros nos enfadamos porque los demás tienen then creencias we're falsas, right and they're wrong. en el sentido de que nosotros, So we have a nosotros better quality of stupidity to them. que nosotros tenemos la razón y ellos están equivocados, entonces tenemos una cualidad de estupidez mejor que la suya. So we should not worry about good, bad, right, wrong, debating, theological discussions. Entonces, no debería preocuparnos lo de correcto, incorrecto, mejor, peor, y involucrarnos en discusiones teóricas o Much better to filosóficas. do our practice. Es mucho mejor hacer nuestra práctica. Then we have clarity, Entonces tenemos claridad, which optimizes our chance, our possibility of relating to other people without setting up an antagonism. que optimiza nuestra posibilidad de relacionarnos con los demás sin establecer ningún tipo de antagonismo. If we are critical and hostile, that's likely to bring a defensive position in the other. Si somos críticos y hostiles, eso muy probablemente va a proporcionar que los demás tengan esa misma posición. So we help people by doing our practice. Perdón. Y entonces ayudamos a la gente a través de hacer nuestra Ours propia is a práctica. Mahayana practice. It includes all sentient beings within it. Y si es una práctica mahayana, eso incluye a todos los seres en ella. The entry point to awakening is through observing your own mind. La entrada al despertar es observar tu propia mente. El punto de entrada al despertar es observar tu propia mente. Not believing in the Buddha. No creer en el Buda. When you die and you want to meet the Buddha, cuando tú mueras y quieras encontrarte con el Buda, it's your own meditation practice which provides the vehicle for meeting the Buddha. Es tu propia práctica meditativa la que te proporciona el vehículo para poder encontrar al Buda. When you die, you leave your shoes and your clothes. Cuando tú mueras, dejas atrás tus zapatos, tu ropa, your money and your friends, tu dinero, tus amigos, and your ideas and your thoughts and your memories. Y tus ideas, tus pensamientos, tus recuerdos. And you lose your Buddhist meditation and your Buddhist membership card. Y tú pierdes tu tarjeta de afiliación al budismo. It is the clarity of your mind, which is your best friend when you go into the bardo at death. Es la claridad de tu propia mente, tu mejor amiga cuando entres en el bardo, en la muerte. So what people believe is secondary. The main thing is to get to know how your mind is. Entonces, lo que crea la gente es secundario. Lo primario es cómo está tu propia mente. So the next question is, I have a lot of negative thoughts, Entonces, although I try to be a good person. Entonces, la segunda pregunta es, yo tengo un montón de pensamientos negativos, aunque intento ser una buena persona. Where do these thoughts come from and how to stop them? ¿De dónde vienen estos pensamientos y cómo pararlos? Oh, the subtle tendencies that we have operating inside the continuum of our mental existence have been installed in previous life situations. Entonces, la situación mental que nosotros tenemos, esta corriente continua, pues ha sido instalada
a través de las anteriores vidas, en vidas anteriores. And one aspect of our consciousness is permeated by the 5 poisons. Y un aspecto de la consciencia está impregnado de los 5 venenos. Our opacity, our desire, aversion, pride, and jealousy. Nuestra opacidad, nuestro orgullo, nuestros celos, etc. These are already inside the structure of our dualistic consciousness. Estos ya están dentro de la estructura de nuestra consciencia dualista. And sometimes they manifest spontaneously. A veces se manifiestan espontáneamente. Sometimes they're reactive to the behavior of other people or in factors in the environment. A veces son reacciones al comportamiento de otras personas o a cambios en el entorno. And we find an upsurge of anger or jealousy or intolerance. Y entonces encontramos que estamos absurdamente en enfado o en intolerancia o en uno de estos estados de ánimo. Now I'm angry. Ahora yo estoy enfadado. If you believe that you exist, Si tú crees que tú existes and the anger arises, y surge el enfado, it arises in your mind. surge en tu mente, So it's your anger. entonces es tu enfado. Good people are not angry. La gente buena no se enfada. So there are 2 factors operating. Firstly, you are an angry person. Entonces hay 2 factores que están funcionando. Primero, tú eres una persona enfadada. And secondly, you are a bad person. Y segundo, tú eres una mala persona. So I'm glad I'm not you. Así que yo estoy contento de no ser tú. So that's how we feel. We don't want to be like that. Y así es como se siente. No queremos ser así. So it looks as if the problem lies in the anger or the jealousy or the pride or the meanness, the nastiness. Entonces parece como si el problema estuviese en el enfado, en los celos, en el orgullo, en la maldad, So I need to remove this from my mind. Entonces yo necesito eliminar esto de mi mente. The problem is that the mind is not like the pocket in your jacket that you can take everything out of it. Pero el problema es que la mente no es como un bolsillo de tu chaqueta, que tú puedas sacar todo lo que tiene dentro. These are emergent phenomena. Estos son fenómenos emergentes que surgen. They show themselves and then they vanish. They vanish back into the matrix out of which they emerged. Se muestran a sí mismos y luego se desvanecen. Se desvanecen a partir de la base de la que surgen. So although in a sense it's my anger because I'm feeling the anger, I'm only feeling the anger because it suffuses me, it arises through me, but before I wasn't angry. Pero entonces, aunque de alguna manera es mi enfado, porque yo siento el enfado, de alguna manera surge en mí y me impregna, pero antes yo no estaba enfadado. So my anger is not a possession. Entonces, mi enfado no es una posesión. A little bit it's a grammar problem because I can say my shoes, my pen, my anger. Porque de algún modo es una cuestión gramatical, porque se puede decir mis zapatos, mi bolígrafo, mi It's as enfado. if it is something which I have. Entonces es como si fuese algo que yo tengo. But it's more something that has me. Pero es algo, más bien algo que me tiene a mí.
So I could say my cold if my nose is running. Entonces yo podría decir mi resfriado si salen mocos de mi nariz. But the cold has caught hold of me. Pero el resfriado es el que me ha atrapado. The cold is the owner. The anger is the owner, not my ego self. El resfriado es el propietario, el enfado es el propietario, no mi yo ego. So when we see that, we see that the mind has many, many aspects to it which are beyond the control of our ego self. Entonces, cuando vemos eso, nos damos cuenta de que la mente tiene muchos aspectos que están más allá del control de nuestro yo ego. We can't get mastery over the content of the mind. No podemos dominar ni tener maestría sobre el contenido de la mente. But neither are we condemned to be the slave of whatever is arising. Pero tampoco estamos condenados a ser el esclavo de cualquier contenido que surja. We follow the middle way by observing the emergence of the experience as it arises. Seguimos el camino medio observando cómo el fenómeno a medida que surge, observando el fenómeno a medida que So it's surge. useful firstly to do the shamatha practice to calm the mind. Entonces es útil al principio hacer la práctica de shamatha para calmar la mente. Then the vipassana scanning to see the impermanence of the arisings. Y luego la práctica de vipassana, el scanning corporal vipassana para ver la transitoriedad de todo lo que surge. And then we start to see the problem arises in attachment or identification. Y entonces empezamos a darnos cuenta de que el problema surge con el apego o con la identificación. So if a angry vibration starts to emerge in your mental continuum, Entonces, si surge una vibración de enfado en tu continuo mental and you identify with it, y tú te identificas con ella, then you encourage the anger to completely take over how you are. I'm really angry with you. entonces tú animas a ese enfado a que tome completo control de quién tú eres. Es decir, yo estoy de verdad muy enfadado. But I did that. Pero, It's not that I made the anger, but I gave myself into the anger. pero yo hice eso. Y no es que yo fabriqué el enfado, sino que yo me entregué al enfado. You can't think your way out of this issue. No puedes salir de esta cuestión a base de pensar. But by practicing, simply sitting and opening the space of the mind so that whatever comes, comes, whatever goes, goes. Sino a través de la práctica de simplemente sentarse y permitir que en la mente cualquier cosa que venga, pues venga, y cualquier cosa que se vaya, se vaya. Then you start to taste your intrinsic freedom, which is to say, I don't have to be involved. Entonces tú empiezas a saborear tu libertad intrínseca y es decir, yo no tengo por qué implicarme, no tengo por qué estar implicado. So it's not about stopping the arising or the object. It's about releasing myself from the need to get involved. Entonces no se trata de parar lo que surge, de parar el objeto, sino de liberarte a ti mismo de la necesidad de involucrarte con él, de implicarte con él. And the second aspect of this question is how to purify the karmic effects of bad thoughts, intentions, and deeds. Y el segundo aspecto de esta pregunta es cómo purificar el efecto kármico de las malas intenciones o de los malos pensamientos o de los hechos, de las malas acciones.
the Buddha teaches the possibility of liberation. El Buda enseña la posibilidad de la Whatever we are liberación. caught up in, whatever we are attached to, whatever we identify with, is not intrinsic. A cualquier cosa con la que nos apeguemos, cualquier cosa con la que nos identifiquemos, no es intrínseco. Cualquier cosa con la que estemos atrapados. Contingent, it arises due to circumstances. Es contingente, es decir, surge debido a circunstancias. So, very often people who are a bit socially anxious have this, the potential for this has been ripened in their family when they were younger, when they didn't receive the love and support they needed. They felt insecure. Entonces, mucha gente, por ejemplo, que es ansiosa socialmente, pues esto se desarrolló en ellos, quizá pues en la niñez, porque no recibieron el apoyo suficiente por parte de la familia, o el cuidado, o la atención que ellos requerían. On the television, you can see nature programs where they show some very dry desert area in Africa. En televisión se pueden ver algunos documentales y nos muestran pues zonas muy áridas en África, por ejemplo. And once in 12 years, the rain falls. Y allí pues llueve una vez cada 12 And suddenly años. all these plants are growing. Y cuando llueve, pues de pronto crecen seeds were todas estas there. plantas. Estaban ahí las semillas, The potential was there. el potencial estaba ahí. But until the rain fell, they couldn't be activated. Pero hasta que no llovió, ese potencial no pudo activarse. So this is the same with our karmic tendencies. Entonces, con nuestras tendencias kármicas es lo mismo. The originating circumstance in which we developed our anger or jealousy or murderous hatred of our siblings La circunstancia que originó el desarrollo de nuestra actitud hostil o de querer matar a nuestros hermanos o nuestro enfado o de nuestro odio was the potential of the 5 poisons, which arises from duality, which arises from ignorance. es el potencial de los 5 venenos que surge de la dualidad, que surge de la ignorancia. And so this is a potential which is always there for us. And then an event arises, you're born into a family and you have a big bullying brother and you're always being provoked and you become full of hatred. El potencial está ahí en nosotros, pero luego tú estás se da la circunstancia, tú estás en una familia con un hermano mayor que te acosa y entonces ese potencial de odio pues se termina desarrollando. So generally we would say, oh, my brother makes me so angry. Y de manera general pues se podría decir, pues mi hermano me hacía enfadar tanto. As if he was the prime causal force. If only I didn't have that brother, I would be very friendly and relaxed. Como si ese hermano mayor fuese la causa primaria, la causa primitiva de todo. Si yo no hubiese tenido ese hermano, pues yo sería una persona alegre y relajada. In the Tibetan, they talk about the basic cause, the gyu. En tibetano se habla de la causa básica, de gyu, and the ripening or provoking circumstances, the kyen. y las circunstancias que hacen madurar o que provocan, que son de my being born in samsara with this potential for the 5 poisons, this arises from the root cause of ignorance. Entonces, mi potencial de nacer en el samsara con estos 5 venenos surge a partir de la causa raíz, es decir, de la ignorancia.
in this life, I find myself born in a family with a bullying big brother. En esta vida yo me encuentro que he nacido en una familia con un hermano mayor acosador. He is the quien, the provocative circumstance which activates the basic cause, the root cause, which is already in me. Él es el quién, él la causa que hace que madurar, la causa provocadora que activa la causa But básica, la usually causa in primaria que está duality, en we mí. project the cause out onto other people. Y normalmente en la dualidad proyectamos la causa primaria sobre los demás. And that's behind so many of the wars and acts of violence we have in the world. Y eso es lo que está detrás de tantas guerras o de tantos actos de violencia que podemos observar en el mundo. Because we imagine that the total cause is the bad action of the other person. Porque imaginamos que la causa total es la acción mala de la otra persona. So as meditators, we turn our gaze in to observe our own mind, and we can then see these subtle tendencies moving around. Entonces, como meditadores, nosotros observamos todas estas tendencias sutiles dentro de nuestra mente y podemos ver, pues, podemos observarlas, cómo van, cómo surgen en la mente. Trying to control these potentials and tendencies by renunciation, by becoming a monk or a nun and living very simply, is not sufficient. Intentar controlar todas estas tendencias, todas estas corrientes, a través de la renuncia e incluso convertirse en un monje o en una monja, pues no es suficiente. If I am controlling myself, I am maintaining the duality of myself as subject and myself as object. Si yo estoy manteniéndome a mí en la dualidad, estoy manteniéndome a mí como sujeto y a todo lo demás como objeto. So, from the Mahayana point of view, rather than control, which keeps us anxiously attentive all the time, Entonces, desde el punto de vista mahayana, más que el control, que nos requiere estar atentos todo el rato, prestando atención todo el rato, we practice in order to see the emptiness of the ground of ourself and of the circumstances within which we live. practicamos para ver la vacuidad de la base, de nuestra base, de la base de nuestra base y de la base de las circunstancias a nuestro alrededor. La vacuidad And de las when this circunstancias a nuestro alrededor. projection of dualism and the polarization of binary thinking, good, bad, right, wrong, is released, Y entonces esta trayectoria de dualismo, en esta oposición binaria de correcto, incorrecto, bueno, malo, esta trayectoria se libera, se suelta. then you have the best purification of negative karma and tendencies, because you have the non-activation of the contents of the mind, because awareness doesn't need to activate them. Entonces tiene la mejor purificación de la dualidad y de todas las tendencias negativas, porque la presencia, porque no se activan los contenidos de la mente, no se les presta esa atención, porque la presencia no It is necesita the ego activarlos. which is interested in having something going on. Es el ego el que está interesado en que pase algo. It is nourished by experience. Se nutre a base de experiencia. So we say, you are so annoying. Y entonces decimos, tú eres tan molesto. I get so irritated when you speak this way. Oh, me irrita tanto, yo me irrito tanto cuando we tú have hablas de esa all manera. had this experience of speaking like this. Todos hemos tenido esta experiencia de alguien hablando así. De nosotros hablando así. And in the moment that we speak like that, it seems completely true.
Y en el momento en que hablamos así, eso parece totalmente verdad. I was feeling fine. And then again, you start on about the same thing on and on. You drive me crazy. Yo me sentía bien, pero luego ya empezaste otra vez y cada vez que empiezas va y una y otra vez y es que me vuelves loco. You are the one making me in this bad mood. Tú eres el que me pone a mí en este estado de ánimo tan malo. So as long as we are thinking you are real, I am real, and we are completely separate, but you crash into me, Entonces, mientras sigamos pensando que tú eres real y yo soy real, somos dos personas separados y chocamos, then we have no protection against these kind of provocations. entonces no tenemos ningún tipo de protección contra este tipo de provocaciones. So what is essential for our practice is to open to the unborn ground of all experience. Entonces, lo que es esencial para nuestra práctica es abrirnos a la base siempre abierta de toda nuestra experiencia. And this is calm and peaceful Y es tranquila y pacífica and non-reactive. y no reactiva. Oh, this is why meditation is so very important. Y por eso es por lo que la meditación es tan importante. But conceptual control will not be sufficient. Pero el control conceptual no será suficiente. So it's a question about what should we do to prepare for sleep and to prepare at the time of waking and to work with the events of the day and the night. Luego hay otra pregunta de cómo podemos prepararnos para el sueño o para dormir, cómo podemos prepararnos cuando despertarnos y para los diferentes acontecimientos que vendrán luego con el día. In the general field of Buddhism, there are many teachings about these different aspects. Bueno, pues en las enseñanzas budistas generales hay muchos aspectos o sea, muchas enseñanzas y prácticas sobre estos aspectos. But if we are following the way of Dzogchen, Pero si seguimos la manera del Dzogchen, we don't need to apply many methods or antidotes. no necesitamos aplicar muchos métodos o antídotos. As Garab Dorji said, the first thing is to see how your mind actually is. Como dijo Garab Dorje, la primera cuestión es ver cómo es tu mente en realidad. To be introduced to your mind, to have its structure pointed out, or to find yourself in the state of openness. El que te señalen cómo es tu mente, que te señalen cuál es su estructura o darte cuenta de cuál es su apertura. This is the most important thing, is to see that the content of the mind, if one is immersed in it, becomes the great obscuration to awakening to the mind itself. Entonces, la cuestión más importante es darse cuenta que si uno se involucra con la mente, eso se convierte en un gran obstáculo para despertar a cómo la mente en realidad es. Now, you can't clear out the content of the mind. Pero claro, tú no puedes limpiar y quitar de en medio todo el Because it contenido is de la mente, dynamic and emergent and it's not fixed. porque es dinámico, emergente y no es algo fijo. The fact that experience is arising is not the problem. El hecho de que surge la experiencia no es un problema. The problem is my situation in myself with the felt immediate sense I exist. Mi problema es mi situación con mí mismo y esa sensación sentida de que yo existo.
The world is full of people. They have different ideas. Good luck to them. I'm me. El mundo está lleno de personas, cada uno con sus propias ideas, pero bueno, ese es su problema. Yo me I'm preocupo not de mí. like them. Yo no soy como ellos. And this rejection of the other as a way of maintaining the unique specificity of the self is truly toxic. Y este rechazo de los demás para mantener la especificidad única de mí mismo es algo realmente tóxico. Because what makes me different from you is something very, very small. Porque lo que me hace diferente de ti es algo muy, muy pequeño. We walk, we talk, we eat, we sleep. Andamos, hablamos, comemos, dormimos. Like all sentient beings, I have the sense of existing. Como todos los seres sensibles, yo tengo la sensación de existir. So, in Dzogchen, we come to see that existence is a dull form of presence. Entonces, en Dzogchen nosotros llegamos a ver que la existencia es una forma opaca de presencia. As we are here this evening, we are each of us in our own place. We're just here. El modo en el que estamos aquí todos esta noche, cada uno en su propio lugar, pues estamos simplemente aquí. We look around, we see things, we hear things. I'm present. I'm not absent. I'm not dead. I'm here. Miramos alrededor, vemos cosas y pensamos, pues yo estoy presente, yo no estoy muerto, yo estoy aquí. I'm here like this. Yo estoy aquí de esta manera, así. We feel a sensation in our back. Sentimos una sensación en nuestra espalda. Then it's gone. Y se fue. I say a sentence, then it stops. Digo una frase y luego se para. Our experience is dynamic. Nuestra experiencia es dinámica. I am present with this dynamic flow of experience. Yo estoy presente con este flujo dinámico de experiencia. And the sense of I, the one who is present, also is changing and unfolding. Y esa sensación del yo, de ese que existe, pues también es algo que cambia y que se despliega. This is not hidden. Esto no está oculto. This is directly available to us at each moment. Esto está directamente disponible para cada uno de nosotros cada But when we momento. start from the never-ending task of maintaining the solidity and validity of my existence, pero cuando empezamos con la tarea inacabable de mantener este yo, nuestra propia existencia, la validez de esa propia existencia, then this creates a kind of veil which thickens and dulls the immediacy of presence. Y esto crea una especie de velo que espesa o que oscurece esta presencia inmediata. So, going back to the question, whether we are going to sleep or waking up, the essential practice is to do the Guru Yoga and to relax into the immediacy of presence. Entonces, volviendo a la pregunta de qué hacer cuando uno va a dormir, cuando uno se levanta, es hacer el Guru Yoga y relajarse en la inmediatez del estado de presencia. And through this, to see directly that all the ingredients of my substantial sense of self are in fact ephemeral and ungraspable. Y a través de esto darnos cuenta de que todos los ingredientes de mi sentido del yo, de quien yo pienso que soy, son transitorios y que son inaprensibles.
So then we see, oh, the less effort I make, the less the energy of myself as the doer is able to contaminate the field of experience. Y entonces nos damos cuenta de que cuanto menos yo me implique, menos energía le pongo al hacedor que fabrica la existencia. And that's what we do. Whether we're lying down to sleep or getting up, doing some practice, having a shower, whatever you do, who is the experiencer? Y eso es lo que hacemos, tanto si vamos a acostarnos, como si estamos levantándonos, como estamos dándonos una ducha o en cualquier situación. Es, ¿quién If es you el tell experimentador? yourself about the experiencer, it's going to be you. Si tú te cuentas a ti sobre ese experimentador, vas a ser tú. And then you wind this into your narrative of, I like this kind of coffee in the morning, but not later in the day. Y entonces ya te metes en ese tipo de narrativa de, bueno, pues a mí me gusta este tipo de café, pero solo por las mañanas, luego por el As día if no. these details were somehow truly definitive of who you are. Como si esos detalles fueran de alguna manera algo definitivo de quién tú verdaderamente eres. But the definition is already dissolving. Pero la definición ya se está disolviendo. So this is our work in every situation, to remain in relaxed, open presence without solidifying into an imagined existence. Y ese entonces es lo que tiene nuestra práctica en cada momento, el permanecer en una presencia abierta y relajada sin imaginar que tenemos una existencia concreta y fija. So the next question is outer, inner, secret. What do these terms indicate? La siguiente pregunta es, ¿el secreto externo, interno? ¿Qué estos términos These are qué used significan? a lot in Tantra, with different differences of meaning and what they refer to. Pues estos términos se utilizan un montón en el Tantra y hay diferencias de significado y diferencias entre a qué se refieren. In general, outer means what's around you, your environment. En general, externo se refiere a lo que te rodea, es decir, a tu entorno. Inner means what arises in your body. Interno quiere decir lo que surge en tu cuerpo. And secret means whatever is arising in the mind. Y secreto se refiere en general a lo que surge en la mente. So, secret means something which is difficult to grasp hold of. Secreto significa algo que es difícil de atrapar. Because it's difficult to grasp hold of, our tendency is to turn towards the outer. Y puesto que es difícil de atrapar, nuestra tendencia es girarnos hacia lo externo. So I see the trees, I see the sunset, and so on. Entonces yo veo los árboles, yo veo la puesta de sol, etc. These the seeming separate existence of the outer seems to confirm my own separate existence. Y la aparente separatidad o la aparente separación de lo externo parece confirmar la aparente separación de mí, de mi existencia. When we look directly for the mind itself, we can't find it. Cuando observamos directamente, buscamos directamente la mente en sí, no podemos encontrarla.
it's not secret because it's hidden. It's secret because you cannot open to it with a claw, with a grasping hand. Es secreta no porque no podamos no podemos verla, sino que porque no podemos atraparla con una garra, con The algo key que to the quiera. secret is openness. Entonces, la clave para lo secreto es la apertura. Oh, that's why we do the practice. Y por eso hacemos la práctica. Then the next question is, say something about the relation between the teacher and student in the present times. La siguiente pregunta es, di algo sobre la relación del maestro y el estudiante en los tiempos presentes. Basically, the student is somebody who wants to learn something. Básicamente, el estudiante es alguien que quiere aprender algo. And the teacher should be somebody who can facilitate this, make it easier. Y el maestro debería ser alguien que puede facilitarlo, que hacer que sea accesible. We have Dharma in the mode of duality. Tenemos Dharma en el modo de la dualidad. That is to say, you can study books about Dharma, you can learn all kind of Sanskrit words and so on, and then you have a body of knowledge. Es decir, tú puedes estudiar libros sobre el Dharma, tú puedes aprender palabras en sánscrito y entonces tú tienes lo que se llama un cuerpo de conocimiento. But that doesn't take us very far. Pero eso no nos lleva muy lejos. We are concerned with being able to relax into the original situation. Pero a nosotros lo que nos ocupa es el ser capaz de relajarnos en nuestra situación original. So, in that sense, the teacher can teach you about yourself, but only you can directly learn how you are. En ese sentido, el maestro puede enseñarte sobre ti mismo, pero solo tú puedes aprender directamente sobre cómo tú eres. Because whatever is taught is an indication through symbolism or narrative. It's a story about something. Porque cualquier cosa que sea dicha es una indicación o es una narrativa sobre algo. We can Cualquier cosa que also se try to enseña. create situations of which can have some effects, like saying, "Huh!" Y también se pueden crear determinadas situaciones que tengan un ejemplo como el decir pet. But you can't guarantee that will shift anything in anyone. Pero no puede garantizar que eso va a hacer girar nada en particular, algo en particular The en key nadie. person in all of this is the student. La cuestión clave en todo esto es el estudiante. The student needs to be willing to learn how to learn. El estudiante necesita estar dispuesto a aprender cómo aprender. And we learn by observing. Y aprendemos observando. We were just looking at nothing is hidden. Nosotros estábamos observando que nada está oculto. Except it can be hidden by our way of looking. Excepto que puede estar oculto por nuestra manera de mirar, nuestra manera de observar. So if we are looking for something, Nuestra manera de buscar, de manera que si estamos buscando algo, this mode of looking traps us in subject. I am the one who is looking. This is what I am looking at. Entonces, esta manera de mirar define que yo soy quien está mirando y esto es la forma en la que yo miro. So how to look
in order to see something which is not a thing. Entonces, ¿cómo mirar para poder ver algo que no es una cosa? So this links to what we looked at before, the difference between presence and existence. Y esto está ligado con lo que hemos visto antes, la diferencia entre presencia y existencia. By relaxing and not looking for anything in particular, Al relajarte y no buscar nada en particular, our attention is less and less fixated on the qualities of the arising object or experience. nuestra atención cada vez menos se fija en las cualidades de lo que surge de los objetos de la experiencia. This puts the ego on a very thin diet. Y esto pone al ego en una dieta muy fina. Less and less to grasp at and to take hold of and to compose itself from. Y porque le da cada vez menos cosas a las que aferrarse y cosas que atrapar, con las cosas con las que nutrirse. So the more we relax, we experience just seeing. Así que cuanto más nos relajemos, más experimentamos el simplemente Seeing without selective looking. ver sin una mirada selectiva. So this is one of the reasons we meditate with our senses open. Y esa es una de las razones por las que meditamos con nuestros sentidos abiertos. Whatever comes is the object of meditation for the moment that it's arising, and then it goes. Cualquier cosa que venga es el objeto de meditación mientras esté presente y luego se va. So different people can tell you about this and describe the practice and give you encouragement and show some of the problems which can arise. Entonces, muchas personas pueden hablarte sobre esto y animarte a que hagas la práctica y contarte cuáles son los problemas que pueden surgir. But in the end, each person has to just simply be present and see what presence is. Pero al final, cada persona tiene que estar presente, darse cuenta de qué es la presencia. It's not the presence of something. No es la presencia de un algo. You could say it's the presence of nothing. Se podría decir es la presencia de un nada. And yet there is a presence. Y sin embargo hay una presencia. So this is where language fails. Y aquí es donde el lenguaje falla. It's beyond conceptualization, beyond expression, beyond speech. Está más allá de la conceptualización, más allá de la expresión, más allá del habla. So in a sense, the function of the teacher is to help the student be at home in infinite silence, in infinite depth, in infinite light. Entonces, de alguna manera, el papel del maestro es ayudar al estudiante a estar completamente en casa, con una apertura infinita, con una profundidad infinita, con un silencio infinito. So here's another question. Someone writes, I have the experience of nothingness with awareness, sometimes after PET. Aquí hay otra pregunta, alguien escribe, yo tengo la experiencia del vacío, después de la experiencia del vacío, después de gritar un PET. And says, Del vacío y de la presencia, después de gritar el it's PET. vast, clear, and unlimited. Y dice, es amplia, clara e ilimitada. Is this still within duality? ¿Es esto todavía dentro de la dualidad?
Does it matter? ¿Importa algo? When you try to make sense of experience, Cuando tú intentas darle sentido a la experiencia, you're back being the postman, putting the letters into the little pigeonholes for the houses in the street. has vuelto a ser el cartero que echa las cartas en los agujeros de los buzones en la calle. The more you try to conceptualize experience, Cuanto más intentes conceptualizar la experiencia, the more you strengthen the thinker. más fortaleces al pensador. The thinker is the supervisor. El pensador es el supervisor, But it is our attachment to thinking which feeds the whole movement of samsara. pero es nuestro apego al pensador el que hace que funcione todo el samsara. But if I don't know what's going on, I could be lost. Pero si yo no puedo saber lo que está pasando, yo podría perderme. But you're already lost. Pero ya estás perdido. You are deeply and strongly lost in exactly the confidence you have that you know what is going on. Estás profundamente y totalmente perdido en el momento en que tú sabes qué es lo que está pasando. When you rest on knowledge, you rest on something which is after the fact. Cuando tú descansas en el pensamiento, descansas en algo que es después del hecho. Cuando tú descansas en el conocimiento, perdón, descansas en algo When que we es después think del hecho. about something, Cuando pensamos sobre algo, the moment of revelation has already passed. el momento de revelación ya ha pasado. You're thinking about the trace of the moment. Tú estás pensando sobre el rastro del momento. But actually, there is no trace. Pero en realidad no hay ningún rastro. So in Dzogchen, we're concerned with the self-arising and self-liberating or self-vanishing quality of all experience. Entonces, en el Dzogchen nosotros nos preocupa el autosurgimiento y el cómo se presenta toda la experiencia. Something's here, then it's gone. Algo está aquí y se va. What was it? ¿Qué era? Tell yourself a story. Cuéntate una historia. You can say anything about it. Puedes decir cualquier cosa sobre ella. There are many different kinds of stories. Hay muchísimos tipos distintos de historias. In the Nyingmapa system, we talk of 9 yanas or vehicles. En el sistema Nyingmapa hablamos de 9 yanas o 9 vehículos. These are like 9 styles of storytelling. Estos son como 9 estilos diferentes de narrativa. If you're talking in a Theravadan mode or a Hinayana mode, you're not saying the same kind of things as in a Tantric mode. Si tú hablas en el modo Hinayana o en el modo Theravada, pues tú no dices las mismas cosas que si hablases en el modo tántrico. These become differential contents of experience. Todo esto se convierte en contenidos diferenciales de la experiencia. But experience is direct. Pero la experiencia es directa. So always the instruction is don't think about what's happening. Entonces, siempre la instrucción es no pienses sobre lo que sucede. Stay present on this arising moment. Estate presente en este momento de surgimiento. Do this again and again and again and again. Haz esto una y otra vez. The more you think, the more you get lost. Cuanto más pienses, más te pierdes. Truly,
This world is whatever you think it is. Verdaderamente, este mundo es aquello que tú piensas que es. This is the potential of emptiness. Este es el potencial de la vacuidad. Emptiness means there is no inner defining private personal essence to anything. La vacuidad lo que significa es que no hay ninguna esencia privada definitoria interna de nada, Our world is interpreted. sino que nuestro mundo es interpretado. And we know that people give different interpretations to flowers, to fruits, to people. Y sabemos que la gente le da interpretaciones diferentes a las flores, a la fruta, a las personas. And the interpretation that we give to someone in one mood is not the same interpretation we'll give in another mood. Y la interpretación que le damos a alguien con un estado de ánimo no es la misma interpretación que le damos a otra persona con un estado de ánimo diferente. Knowing what it is Saber lo que es knowing what it isn't. Es saber lo que no es. But you still believe you know what it is. Pero aún así tú crees que tú sabes lo que es. Knowledge is the royal road to ignorance. El conocimiento es el camino real a la ignorancia. Confidence in knowledge is extremely dangerous. La confianza en el conocimiento es extremadamente peligroso. Because you build your house of concepts. Porque tú construyes tu casa de conceptos So tightly that no air can get in between the bricks. tan junta, tan apretada que de ninguna manera puede Longer you live in entrar, that house, the less oxygen there is. puede entrar oxígeno. Y cuanto más vivas en esa casa, menos oxígeno puede entrar. So just keep saying pet, much better. Entonces, continúa diciendo pet, eso es mucho mejor. Now here's another similar question. Aquí hay otra pregunta Are similar. there objective natural laws spontaneously arising from the primordial ground? ¿Hay leyes objetivas y primarias que surjan de la base? Or are all concepts, including the apparent relationship of cause and effect that appear in the natural world, a product of ignorance? I'll say that in two parts because it's very long. Or are all concepts, ¿O son todos los conceptos, including the apparent relationship of cause and effect, incluida la relación aparente de causa y efecto, that appear in the natural world, que aparecen en el mundo natural, a product of ignorance? un producto de la ignorancia? If you plant wheat, you won't get barley. Si tú plantas trigo, tú no vas a recoger cebada. So that's something every farmer knows, that these rules of cause and effect are self-evident. Eso es algo que conocen todos los granjeros, es decir, estas reglas de causa y efecto son autoevidentes. Within the relative domain of subject and object, cause and effect, life on this arena of samsara called Jambudvipa. Porque en este mundo de la causa y efecto, del mundo relativo, this manifests for sure from the basic cause of ignorance. Se manifiesta desde luego desde la causa básica de la ignorancia. But we are so deeply in ignorance, we can't find the way back out.
Pero estamos tan profundamente en la ignorancia que no podemos encontrar nuestro camino de salida. So the concepts which explain the seasons, the patterns of the moon, astronomy, medical science, all the incredible developments in computers and so on. Entonces, These are, on you go. Entonces, los conceptos que están implicados en la ciencia, en los desarrollos, en los avances astronómicos, en todos los avances científicos y en todo eso, This kind of knowledge arises from the question, what is this? este tipo de conocimiento surge a partir de la pregunta, ¿qué es esto? And what can I do with it? ¿Y qué puedo hacer con ello? So these questions are dependent on the separation of subject and object. Entonces, estas preguntas dependen de la separación sujeto-objeto. So rather than saying objective natural laws, one might say that patterning is intrinsic to the energy of manifestation. Entonces, en vez de decir leyes naturales objetivas, pues se podría decir, pues la manifestación, es intrínseco que la manifestación se produzca a base de patrones. Sometimes this is described as autopoiesis, Y esto a veces se describe con autopoiesis, which is a kind of, it's a way of talking about the self-organizing of energy. que es una manera de describir la autoorganización de la energía. When we say a natural law, this is an interpretation through science or chemistry or physics, which explains why particular kinds of crystalline forms arise, for example. Cuando decimos una ley natural, esto se refiere a la ciencia, a la física o a la química, que explica, pues, por ejemplo, por qué un cristal se forma de una manera determinada. This kind of question will be interesting for some people. Este tipo de pregunta, pues, puede ser interesante para alguna gente. However, there is no end to thinking. Pero, sin embargo, el pensar no tiene final And we are going to die. y vamos a morir. And having accumulated this kind of conceptual knowledge, we will find little support when we die. Y habiendo acumulado mucho de este tipo de conocimiento, pues nos va a proporcionar poco apoyo cuando muramos. With this kind of approach to the experiences of the world, Con este tipo de acercamiento a las experiencias del mundo, there is a kind of paradoxical turn. hay una especie de giro paradójico. We think that our questioning is taking us closer to the phenomena, Pensamos que o creemos que nuestro pensamiento nos está acercando a los fenómenos, but it's always the phenomena as revealed to me with my currently employed method of looking. pero es siempre el fenómeno como se revela para mí debido a mi método actual de So for observarlo. meditators, what we are looking for, we don't find by looking. Entonces, para los meditadores, lo que nosotros estamos buscando no lo encontramos mirando. Looking hides what can only be seen by simply seeing. El mirar oculta lo que solo se puede ver al simplemente viendo, con el And the simplemente next ver. question, what Dharma approaches can help a person with chronic illness and chronic pain? La siguiente pregunta, ¿qué enfoques del Dharma pueden ayudar a una persona con una enfermedad crónica o con dolor crónico? Without making them feel unable, inadequate, or stressed. Sin hacerlos sentir incapaces o inadecuados o estresados.
according to Dharma, we all have the potential to be Buddhas. De acuerdo con el Dharma, todos tenemos el potencial de ser Budas. And could even be said that we are sort of hazy Buddhas or cloudy Buddhas. Incluso podría decirse que podemos ser pues Budas nublados o Budas borrosos. But we are unable to awaken to this. Pero somos incapaces de despertar a esto. Because we have ignorance and duality Porque and karmic habits. tenemos ignorancia, dualidad y hábitos kármicos. So this is a disability. Entonces, esto es una discapacidad. Everyone in samsara is disabled. Todo el mundo en el samsara es un discapacitado. So on top of that, of course, we can have chronic illnesses and chronic pain which further disable us. Y por supuesto, encima de eso, hay gente que puede tener pues, enfermedad crónica o dolor crónica que hacen que seamos aún más discapacitados. And when functioning in your body is difficult, you can feel somehow less than other people who seem to have healthy bodies. Y cuando el funcionamiento de tu cuerpo no es muy bueno, pues de alguna manera tú puedes sentirte menos que otras personas que tienen cuerpos sanos. But from the Dharma point of view, all of us, whether young and healthy, intelligent or not so bright, all of us share 95% the same level of disability. Pero desde el punto de vista del Dharma, todos nosotros, ya seamos inteligentes o no tan brillantes, enfermos o sanos, todos compartimos el 95% de la misma discapacidad. So if you have chronic pain, it's important not to get caught by the pain. Entonces, si tú tienes dolor crónico, es importante no ser atrapado por el dolor crónico. You don't want to be conditioned and defined by the pain. No quieres ser condicionado o definido por el dolor crónico. So we began talking about anger arising and suffusing, filling us up. Porque empezamos hablando del enfado que surge y que nos In the impregna same way, pain can do that. y que toma el poder sobre nosotros, y de alguna manera el dolor If puede you hacer get eso. rheumatic pain, chronic back pain, every move you make can't relieve you from this seemingly oppressive, continuous attack. El dolor reumático, el dolor de espalda crónico, pues con cada movimiento parece que hace imposible que te liberes de este ataque permanente. Now, the Buddha says very clearly, all sentient beings want to be happy. Entonces, el Buda dice claramente, todos los seres sensibles quieren ser felices. The first teaching is about suffering, and that suffering has an origin, and there is a way to get free of suffering, and there is a method to do that. La primera enseñanza es sobre el sufrimiento, que existe el sufrimiento, que existe la posibilidad de liberarse de ese sufrimiento y que hay un método, para So, conseguirlo. on a general level, this indicates suffering is bad, let's get rid of it. Happiness is good, let's get more of it. De una manera general, pues podría parecer que esto lo que está diciendo es que el sufrimiento es malo, vamos a librarnos de él, la felicidad es buena, vamos a tener más. But if you have chronic pain or some chronic condition, you can't get rid of it. Pero si tú tienes dolor crónico o una condición crónica, tú no puedes librarte de él. You've already seen all kinds of doctors and professionals. Tú ya has visto todo tipo de médicos y de profesionales. This is what you live with. Esto es con lo que tú vives.
and I don't want to live with it. Y yo no quiero vivir con esto. Okay, so am I more oppressed by the pain or my dislike of the pain? Y entonces la cuestión es plantearse, ¿yo estoy más oprimido por el dolor o por mi desagrado del dolor? Mi disgusto al dolor. I've tried getting rid of the pain and I can't do it. He intentado librarme del dolor y no puedo hacerlo. But maybe I could manage something with my dislike of the pain, my anger at the pain, my fury that I am suffering in this way. Pero quizá yo pueda hacer algo con mi desagrado hacia el dolor, con mi furia hacia el dolor, con mi disgusto hacia el dolor. It's not about taking a stoic position and trying to be indifferent to what is occurring. Y esto no se trata con adoptar una posición estoica y convertirse en alguien indiferente al dolor. Rather, it's to turn towards the experience which is occurring, however it is. Más bien se trata de girarse hacia la experiencia tal y como sucede, es decir, estar presente cuando surge. And to be present with it as it is. Y estar presente con ella tal cual es. Pain is sensation. El dolor es sensación. And sensation is dynamic. Y la sensación es dinámica. You know, the nerves are pathways. There is pulsation going through them. Los nervios son carreteras. Hay pulsación que pasa por ellos. Everything about us is pulsation. Our breath, our heartbeat, our endocrine system, nervous system. This is all communicative energy, moving, moving, moving. Todo en nosotros es pulsación, nuestros nervios, nuestro corazón, nuestra respiración, nuestro sistema endocrino. Todo es movimiento y es pulsación. So, from the point of view of Dharma, the conceptualization, I hate this pain, I am oppressed by this pain. Entonces, desde el punto de vista del Dharma, la conceptualización de yo odio este dolor, yo estoy oprimido por este dolor. These expressions substantiate or substantialize the pain. They turn it into something definite, enduring, and hostile towards me. Estos pensamientos son los que sustantivizan el dolor y lo convierten, le dan peso y lo convierten en algo hostil y algo que está continuamente oprimiéndome. Y algo que es dura. With the pain, we find it's not a thing. Pero si nos sentamos con el dolor, encontramos que no es una cosa. You can say a lot to the pain, about the pain. Puedes decir un montón de cosas del dolor, sobre el dolor. You can shout at it, rage at it. Y al dolor y gritarle y enojarte con él. Pero ¿cómo es? So, from the Dharma point of view, one should turn towards the experience and be present with it so that it can show itself in its raw, uncooked, unmodified form. Entonces, desde el punto de vista del Dharma, debes quedarte con la experiencia tal cual es, tal como se muestra en su forma cruda, no cocinada, desnuda. So this is our way of proceeding. Entonces, esta es nuestra manera de proceder. This is how it is. Así es como es. And we sit with that. Y nos sentamos con ello. And the more
finessed our attention, the more nuanced the patterning of the arising shows itself to be. Y cuanta más fina sea la situación, más con más detalle somos capaces de estar en la experiencia tal cual se muestra. That might seem a terrible extra burden when you just want to have a so-called ordinary life. Y esto podría parecer como una carga extra y muy pesada cuando tú todo lo que quieres hacer es llevar una vida corriente. If we say, well, why me? Why did it happen to me? Si decimos, pero bueno, ¿y por qué yo? ¿Por qué me ha pasado esto a mí? Generally, nowadays, people say, oh, that's terrible luck. I'm so sorry. De manera general, la gente hoy día diría, pues eso es mala suerte, lo siento mucho. However, from the Dharma point of view, it arises as the ripening of the effects of some previous activity. Pero desde el punto de vista del Dharma, eso surge como la maduración del efecto de alguna actividad previa. That is to say, it's not meaningless suffering. Es decir, no es un sufrimiento sin sentido. It arises due to causes and circumstances. Surge debido a causas y circunstancias. So by staying close to the arising of the sensation, Entonces, al quedarte cerca del surgimiento de la sensación, the experiencer is thinned by the quality of attention to what is occurring. el experimentador se adelgaza al atender a la cualidad de lo que surge. And we can start to feel, or feel is not maybe the right word, we have a quality of being with what is occurring, which is different from this is happening to me. Y entonces empezamos a sentir, o quizá sentir no es la palabra correcta, empezamos a habitar o a tener una cualidad diferente a la que se produce con esta, ¿por qué me está pasando esto a mí? Who is it happening to? ¿A quién le está pasando esto? Presence. Presencia. So we're back with this central point. If we relax into presence, experience is not oppressive because there is no one to oppress. Y volvemos a esto, que si nosotros estamos en la presencia, la experiencia no es opresiva porque no hay nadie a quien oprima. But if we get caught up in the experience and take it as definitive of my existence, Pero si nosotros somos atrapados por la experiencia y la abordamos como definitiva sobre mi existencia, then it's obvious that this is happening to me. entonces es obvio que esto me está sucediendo a mí. Now, from the Dharma point of view, and it's not the common point of view, that is a misinterpretation or that is a fabrication. Entonces, desde el punto de vista del Dharma, que desde luego no es un punto de vista común, eso es una interpretación o una fabricación. So if we are stuck in our dualistic thinking, the Dharma exit or the Dharma opening, which relieves this oppressive pain, will seem ridiculous. Entonces, si estamos atrapados en este pensamiento dualista, la salida que nos proporciona el Dharma o la liberación Sometimes I parece hear people say, ridícula. oh, but I've tried that, it didn't work. Y se podría decir, vale, pues es que yo ya he intentado eso y no ha funcionado.
So we have to hear ourselves if we say this. Entonces tenemos que escucharnos a nosotros mismos diciendo estas cosas. I've tried this. Yo he intentado esto. The starting place is I. El punto de partida es el yo. This is me. I'm doing my best. Este soy yo. Yo estoy haciendo lo mejor que And it's que not puedo. enough. Y no es suficiente. And nothing changes. Y nada cambia. This was the final part of the question, which was without making them feel unable, inadequate, or stressed. Y esta es la parte final de la pregunta, sin hacerme sentir inadecuado, incapaz o estresado. It's difficult because from the Dharma point of view, we're starting in the wrong place. Es difícil porque desde el punto de vista del Dharma empezamos en el lugar equivocado. Estamos empezando en el lugar equivocado. We're starting with a series of propositions which seem to be manifestly true. Estamos empezando con una serie de proposiciones que parecen ser, que se manifiestan, parecen manifestarse como verdaderas. Es decir, yo existo, yo tengo este problema. I can't get rid of this problem. Yo puedo liberarme de este problema. I'm unable to do anything with it. Yo soy incapaz de hacer nada con él. So if you start from that position, it's so solid, so fixed, so definitive that one's already kind of hopeless. Si tú empiezas con esa posición, es tan sólida, tan definitiva, tan opresiva, que se convierte en algo muy difícil o imposible de lo que salir. So in the text they talk about the swamp of samsara. En los textos se habla de la ciénaga del samsara. We can sink into a swamp. Y podemos hundirnos en una ciénaga. We sink into our life situation. Nosotros nos hundimos en el pantano, en la ciénaga de nuestra situación. Y nos sentimos solitarios y no amados. Oh, something's missing in me. If only I had someone to love me and take care of me. Y entonces pensamos, pues nadie me quiere, si solo alguien me quisiera, me amase. If only my body wasn't this shape. Si solo mi cuerpo no tuviese If only I had worked harder at school. esta forma, si solo hubiese trabajado más, this kind of if only más duro en la escuela, todo este tipo de pensamientos de si solo, pues hace que la vida sea muy sólida. I'm a victim of my mistakes or my bad luck. Yo soy una víctima de mis errores o de mi mala suerte. And all of these ways of thinking revolve around the idea, this is happening to me. Y todo este tipo de pensamientos giran en torno a la idea de esto me sucede a mí. So some of us looked some month or so ago at the second part of the book Finding Freedom. Algunos de nosotros vimos hace un tiempo la segunda parte del libro Encontrar la libertad. And in it, it's called the wheel, the sharp weapon wheel. Y en ella se encuentra la rueda de las armas afiladas. Un texto que se llama así. It's a very interesting text because it's pointing out from the Dharma point of view, there are no accidents. Y es un texto muy interesante porque señala que desde el punto de vista del Dharma no existen los accidentes. All phenomena arise from causes. Todos los fenómenos surgen de las causas, de causas.
Therefore, whatever is happening for us is not some meaningless event or some horrible punishment. Por tanto, cualquier cosa que nos suceda no es un acontecimiento sin sentido o un castigo horrible, But it's the particular shaping of the patterns we experience in this life. sino que es la forma en particular de los patrones que nosotros experimentamos en esta vida. It doesn't matter what other people experience. No importa lo que experimentan los demás. Comparing and contrasting is a very good way to increase suffering. Comparar, contrastar es una manera muy buena de incrementar el sufrimiento. So, however our life is, whether it feels full and joyful or desolate or hellishly painful, Entonces, tal como sea nuestra vida, tanto si sea plena, llena de alegría o llena de dolor, horriblemente dolorosa o aburrida, if we want to see the truth of our being here, si queremos ver la verdad de nuestro ser aquí, then asking what is it and why is it entonces preguntar qué es y por qué es, probably doesn't help much. probablemente no ayuda mucho. We need to stay with how it is emerging, Necesitamos quedarnos con cómo es, cómo está surgiendo and observe how do I respond to this. y observar cómo respondo yo a esto. And the more I see the intensity of how I respond, Y cuanto más vea la intensidad de cómo yo respondo and can start to relax out of that intensity, y yo pueda empezar a relajarme, salir de esa intensidad, relajándome, then we can see how it is. entonces podemos ver cómo es. Then this is the field of clarity. Entonces este es el campo de la claridad. This can be very difficult to trust when we feel oppressed by life. Y esto puede ser muy difícil de confiar cuando nosotros nos sentimos oprimidos por la vida. It's much more tempting to look for an antidote. Es mucho más tentador buscar un antídoto. But with chronic conditions, as yet there is no antidote. Pero con las condiciones crónicas, hasta hoy no existe un antídoto. Therefore, rather than taking it into what can I do about this, Entonces, más bien, en vez de llevarlo al campo de ¿qué puedo hacer sobre esto? it's how can I live with this? Es ¿cómo puedo yo vivir con esto? So that brings us to our time for this evening. Vale, pues Thank esto, you very much. Oh, can you go? a esto nos lleva al final de esta noche. So thank you very much to Pedro for helping the recording and to our translators. Muchas gracias a Pedro por ayudar con la grabación y a los traductores. So hopefully we will meet again. Ojalá podamos encontrarnos de nuevo. And so goodbye for this evening. Y bueno, adiós por esta noche. Bye. Adiós.